Hola, muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de Duro la Atención Médica Digital. Como siempre, pues bueno, trayéndoles aquí contenido de salud que les sea de ayuda. Los saludo, yo que soy el doctor Oscar Octavio Castelo Ramos, con mucho gusto, director de Duro la Atención Médica Digital, y hoy nos acompaña la doctora Marta Sandoval. Doctora, la saludo con mucho gusto, buenas noches. ¿Pudiera presentarse y decirnos cuál es su formación profesional y dónde se desempeña? Hola, doctor Castelo, buenas noches. Primero, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo estos temas que, bueno, en este momento creo que son de vital importancia. Como ya me hizo favor el doctor de presentarme, soy la doctora Marta Sandoval. Yo soy médico cirujano egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Zacatecas con una formación, una especialidad médica en pediatría en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el Hospital Pediátrico, y una subespecialidad de neonatología en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Me encuentro actualmente certificada también por el Consejo de Pediatría y por el Consejo de Neonatología. ¿Dónde se está desempeñando ahorita, doctora? Bueno, actualmente estoy laborando en el Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estoy como médico adscrito del área de neonatología en la terapia intensiva neonatal. Y en la manera particular, en el medio particular, en médicos especialistas de Zacatecas, tenemos el consultorio para lo que se les ofrezca. Excelente, pues vamos empezando con el tema, doctora, un tema bastante importante en este tiempo, que nos pudiera decir qué son las infecciones respiratorias agudas. Bueno, básicamente las infecciones respiratorias agudas hace referencia a todo aquel proceso de enfermedad que involucre todo lo que es la vía respiratoria, desde nariz, boca, garganta, oídos y hasta nivel de los pulmones. Esta enfermedad o estas enfermedades en la edad pediátrica son de las más frecuentes, y se presentan principalmente en su mayoría en aquellos niños menores de 5 años. Actualmente, en las últimas evaluaciones que se realizaron en el 2019, incluso que abarcaron enero del 2020, se observó que la mayor presencia de estas enfermedades estuvo en aquellos niños menores de 12 meses. De ahí la importancia de hacer un diagnóstico oportuno, una consulta oportuna para evitar complicaciones e incluso una alta mortalidad que se puede presentar a estas edades. Incluso aquí, desafortunadamente, en nuestro estado fuimos de los primeros lugares a nivel nacional que tuvo esta incidencia alta en el mes de enero, con tasas, pues bueno, que desafortunadamente van casi hasta el 12%. Excelente, y pues vale la pena mencionarlo precisamente por eso, son padecimientos muy comunes y que por lo regular, pues bueno, todavía nos sigue preocupando la mortalidad que nos generan, y como tal, pues uno de los objetivos tanto del sector público como del sector privado de salud es disminuir precisamente la mortalidad a causa de estas enfermedades, y qué mejor que haciéndolo mediante información. Pudiera también comentarnos un poquito sobre qué predispone a los niños a padecer estas enfermedades. Ok. Algo importante también que cabría mencionar aquí, doctor Castelo, es que afortunadamente los procesos respiratorios agudos en la etapa pediátrica son enfermedades que son autolimitadas y en su mayoría, incluso más del 90%, son de origen viral. Y esto hago énfasis en la importancia de conocer esta información, porque esto quiere decir que no todos los procesos van a requerir de un tratamiento antibiótico. Dentro de los factores de riesgo que se asocian principalmente a estas enfermedades, pues va desde, como ya lo mencionamos, obviamente edades menores de 12 años, aquellos niños menores de 12 años que hayan tenido o hayan nacido con un bajo peso al nacer o que hayan nacido prematuros, aquellos niños con alguna enfermedad ya prevaleciente o ya presente en estos niños, como por ejemplo enfermedades del corazón, enfermedades neurológicas como es las crisis convulsivas o la epilepsia,
el asma, que aquí en Zacatecas también somos de los primeros lugares que padecemos asma. Otra de los factores que se asocian a estas enfermedades son también el estado nutricional, que es muy importante, y aquí también quiero hacer referencia a algo que muchas veces vemos como mamás o en las mamás, que dicen, bueno, mi niño está gordito, asumimos que no está mal nutrido y no es así, o sea, no por el hecho de tener un niño que esté gordito quiere decir que tenga un buen estado de nutrición, y eso también puede favorecer que aumente la presencia de estas enfermedades en esos niños. Otro factor importante es el tabaquismo, y esto obviamente los niños no van a fumar, pero sí los papás. La presencia de tabaquismo, aquellas casas en las que, dada la condición de temperaturas que vivimos en el estado, tienen que encender a lo mejor para mantener temperaturas calientitas, digamos, en casa, braseros o leña, eso también favorece la predisposición de esta o la presencia de estas enfermedades. Aquellos niños que no fueron alimentados con la lactancia o que el tiempo en que recibieron lactancia materna fue un periodo de tiempo corto, también favorece o incrementa el riesgo de estas enfermedades. Aquellos niños que acuden incluso a guarderías, que bueno, ahorita desafortunadamente por la cuestión que estamos viviendo de la pandemia, pues no están asistiendo, pero se considera también un factor de riesgo para presentar las enfermedades respiratorias. Y aquellos, bueno, que también han tenido contacto con personas enfermas. Claro, bastante interesante la parte que nos hace ese apunte en que no todas las enfermedades respiratorias van a requerir antibiótico y que precisamente la mayoría se va a autolimitar. Importante ahí para los padres que al momento de acudir no siempre van a recibir antibiótico. Luego a veces tenemos la molestia por la parte de solo dar los sintomáticos y las medidas que hay que estar cuidando. Pero precisamente ahorita hablando de los antibióticos y previa a la semana pasada, que fue la de concientización sobre el uso de antibióticos, ¿cuál es el riesgo de utilizarlos de manera desmedida, doctora? Ok, esto, como ya lo mencionaste, doctor Castelo, es muy importante porque desafortunadamente en la población todavía algunas personas creen que el hecho de no recibir dentro del tratamiento algún antibiótico quiere decir o que está mal o que no va a servir en mi niño, y no es así. Al contrario, el dar antibióticos o el uso desmedido de antibióticos cuando no se tiene una indicación, al contrario, nos va a favorecer complicaciones en ese niño e incluso resistencias antimicrobianas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este momento no necesita el antibiótico y se lo administramos, llega a presentar alguna complicación donde sí necesite darse algún tratamiento antibiótico, el riesgo que tenemos ahí es que esa complicación ya no nos responde a ese tratamiento porque ya hubo una resistencia, ¿sí? Y eso desafortunadamente también ya lo estamos presentando a todos los niveles, no nada más en la etapa pediátrica, sino también en adultos, una alta resistencia a los antimicrobianos. Claro, y además de que importante saber que en la edad pediátrica, pues bueno, desde ahí estamos empezando a exponer a los antibióticos a los niños que posteriormente en su vida adulta continuarán enfermándose y la resistencia es algo que va de proceso continuo. Entonces también entre más pronto empecemos, ya en una edad adulta, edad mayor, tendremos menos armas para combatir cualquier infección que llegue a presentarse. Algo también que ocurre frecuentemente, doctor, es que nos ha tocado ver por ahí niños que incluso reciben tratamiento antibiótico sin tener alguna indicación específica y que en lugar de mejorar o a lo mejor dice, bueno, se quitó el proceso respiratorio, pero regresan con diarreas, con intolerancias alimentarias, con otro tipo de procesos que nunca pensamos pudieran estar asociados al uso de antibióticos y que, sin embargo, se pueden asociar a los antibióticos, ¿sí? Es decir, los antibióticos no van y atacan específicamente el sitio al que dice, vamos a darle porque trae moquito, solo se va a ir a la vía respiratoria. No es así. El antibiótico, el medicamento recorre prácticamente todo el cuerpo y obviamente ahí va generando algunos cambios. Un apunte bastante interesante, doctora, y digno de mención,
y precisamente antes de esta charla me llegaban algunas preguntas que quisiera hacerle ahorita que estamos hablando Claro. de qué es lo que predispone a los niños, y es sobre situaciones cotidianas en las que también muy seguramente, si algún médico nos está siguiendo, le han hecho esta pregunta a través de la consulta, ¿no? Por ahí, si están ahorita transmitiéndolo, compártanlo porque esta parte es muy importante para las mamás. Alguna parte de mitos, a lo mejor otra de realidad, pero si ahorita tienen la oportunidad, denle compartir y que se informen las mamás. El que los niños anden descalzos, doctora, esa parte nos predispone a infecciones de tipo respiratorio. Ok. Aquí van a ver, yo creo que este punto, como ya lo mencionaste, sí se va a prestar mucha discusión. Como tal, el que estén descalzos no predispone en sí la presencia de infecciones respiratorias. Ese es un hecho. Al contrario, se ha visto que aquellos niños que andan descalzos dentro de su casa tienen mejor neurodesarrollo, mejor, o sea, tienen mayor estímulo temprano, ¿sí? Entonces, lo favorece. Tiene algo positivo el que estén descalzos. Aquí más que nada la idea que se tiene es por los cambios de temperatura, de decir, es que el piso está frío y se va a enfermar. Y otra parte importante también es decir, es que el frío entra por los pies y por eso se enfermó. Y no es así, o sea, en sí, hablando específicamente de enfermedades respiratorias, la forma de transmitirse la enfermedad, la forma de adquirir la enfermedad no es por estar descalzo. Es a través de fluidos, específicamente, por ejemplo, secreción nasal o el moquito, el toser sin cubrirnos, o incluso limpiarme la nariz o toser con mis manos y después ir a saludar a alguien o tomar algún objeto que después viene alguien más, lo toma y sin querer nos tocamos la cara, sin saber que esa superficie estuvo contaminada. Mucho de esto va, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos ahorita? Por ejemplo, de bueno, que si voy a toser, saludo de etiqueta, que si me limpié la cara, lavarme las manos. Eso sí va muy relacionado, sobre todo por la forma en que se transmiten estas enfermedades, más no específicamente con el hecho de que estén descalzos. Excelente, muy buena respuesta, doctora, bastante clara. Y aquí en esta parte nos brincamos a eso precisamente, al hecho de, a veces el niño anda descalzo y a lo mejor presenta un poquito por un cambio de temperatura precisamente, que hubo diferentes factores asociados. ¿Ante qué síntomas que nuestro niño llegue a presentar debemos de buscar la atención médica? Ok, idealmente debemos de buscar la atención médica desde los primeros síntomas que presente un niño. ¿Por qué razón? Por lo que platicábamos al inicio de la charla, valga la redundancia, era la cuestión de la edad, ¿sí? O sea, un niño que se enferma, entre más pequeño sea la enfermedad, puede ser de mayor gravedad o puede tener mayor riesgo de complicarse. Entonces, ante los primeros síntomas que presente mi niño, idealmente tenemos que acudir a la valoración médica. Y voy a hacer aquí también otro comentario en esta parte, ya que, como mencionábamos también en las primeras partes de la charla, a veces vamos y, es que no me dio ningún medicamento, es que me dijo que con esto se le iba a quitar, es que me dijo que nada más le quitara los moquitos y ya, y pues no me dio nada, entonces no se le va a quitar. Ojo, ahorita me imagino más adelante vamos a tratar esa parte del tratamiento, pero sí la recomendación es, primeros síntomas que yo noto que mi bebé está presentando asociados a una enfermedad respiratoria, debo llevarlo a valoración médica. No tengo por qué esperarme hasta que presente algún dato de alarma o algún dato de complicación para ahora sí llevarlo a valoración. Excelente. Y retomando un poquito lo que nos comentaba antes sobre las maneras de transmitir, viene a mi cabeza lo siguiente: a veces tenemos visitas precisamente porque hay un niño que acaba de nacer, porque viene la familia y quieren conocer a los niños y se hacen estos cariñitos en la cara, ¿no? Ojo ahí, un consejo para todos:
Mamás, pídanle a las personas que laven sus manos al llegar a casa, que estén protegidos y sobre todo, bueno, por ahí si tú eres quien quiere hacerle los cariñitos al niño, no te sientas ofendido si su mamá te dice que primero te laves las manos o bien incluso te diga que pues no lo acerques hacia tu cara, hacia tu vía respiratoria, en especial si estás enfermo, ¿sale? Hay virus que no manifiestan síntomas, pero que sin embargo pueden a veces llegar a desencadenar enfermedades. Nosotros somos portadores de más patógenos de los que aparentemente son visibles, entonces hay un apunte, siempre que vayan a ver a un niño, siempre que vayan a visitar a alguien, lavarse manos. Y ahorita, precisamente, eviten visitas. ¿Sale? Claro. Esto que mencionas es muy importante, sobre todo en los recién nacidos, porque esto es súper frecuente de, ya nació el bebé de fulanita y vamos a conocerlo y va toda la familia. Y algo aquí importante en general, no nada más con los niños, sino haciendo énfasis a los recién nacidos, mamás tengan en cuenta, por favor, que ellos no tienen ninguna vacuna para esa edad que tienen. O sea, en recién nacidos prácticamente no tienen ninguna protección. Entonces, el exponerlos a muchas personas, a este contacto que mencionas, doctor, pues creo que es algo, un riesgo innecesario. Entonces, yo sí les aconsejaría o hacer énfasis en la recomendación que nos hace el doctor de 0 visitas, o si lo hacen, con todas las medidas que acabas de mencionar, doctor. Claro, a veces, pues, digamos, es inevitable. Luego los papás, todo eso, pues, bueno, es muy difícil el negarse a eso y que también la costumbre de que no vayan a las visitas, pero extremen medidas en esos casos, ¿sale? Y ahorita, por favor, sí, evítenlas en medida de lo posible. Nos hablaba ahorita, ya regresando a la pregunta anterior, sobre que al inicio de síntomas acudir al médico. Si nosotros no acudimos, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué complicaciones hay? ¿Y cómo se van a manifestar, doctor? Ok. Bueno, va a depender mucho del sitio donde se encuentre localizado el proceso infeccioso. Vamos a poner de ejemplo un resfriado común. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en un resfriado común? ¿Qué es lo más frecuente que vamos a encontrar? Pues va a ser el moquito, el escurrimiento nasal, la congestión nasal, la tos, que puede ser seca o puede ser con flema, fiebre, que también es uno de los signos principales que se manifiestan en la etapa pediátrica, pues en general no tanto en los adultos, pero sí en los niños. Dolor de garganta, que muchas veces los niños, dependiendo también la edad que presenten, muchas veces no lo refieren, no lo manifiestan, simple y sencillamente disminuyen la cantidad de alimento que ingieren. Y eso es precisamente asociado, por ejemplo, al dolor que ellos presentan al pasar los alimentos, ¿sí? Este proceso del resfriado común como tal, afortunadamente no es de las patologías que generen muchas complicaciones en los primeros días. Sin embargo, insisto otra vez y regreso a aquellos niños en edades menores de 12 meses de edad, ellos sí tienen mayor riesgo de que con un resfriado común tengan datos de dificultad respiratoria, que sería una de las complicaciones o problemas asociados. Y muchas veces no asociado a algún problema pulmonar, sino simplemente la obstrucción nasal, ¿sí? Ellos son respiradores nasales casi de manera exclusiva y todo aquello que genere obstrucción o congestión nasal nos puede desencadenar datos de dificultad respiratoria sin tener propiamente un problema a nivel de los pulmoncitos. Entonces, claro que es importante acudir tempranamente a la valoración. Ahora, otras enfermedades como son, por ejemplo, las otitis medias, que son infecciones de los oídos, las neumonías, que estamos hablando ya de un proceso infeccioso pues de gravedad, sí nos pueden condicionar complicaciones serias e incluso generar en algunos niños que no se atienden de manera oportuna incluso la muerte. Entonces, de ahí la importancia, insisto otra vez, en acudir de manera temprana o ante los primeros síntomas a la valoración médica. Claro, y como médicos aprovechar esta, digamos, primera cita para informar muy, muy bien a los pacientes, ¿verdad? Bueno, a sus cuidadores en este caso. Si bien no vamos a enfocarnos mucho en un tratamiento farmacológico, aprovechar para dar una información muy, muy desglosada y detallada
para que el cuidador pueda prevenir en medida de lo posible las complicaciones y en caso de que se presenten, identificarlas lo más oportunamente que se pueda, ¿verdad? Como médico, esta es una parte muy importante, doctor, y eso es algo que nos corresponde completamente realizarlo precisamente desde la primer consulta que tenemos con ese niño. El ser muy claros, el explicar lo más amplio y lo más claro posible, dependiendo también de los papás, o sea, qué tanto podemos nosotros explicarnos sin tanto término médico, ¿sí? Y de la manera más clara y más fácil para los papás, que dé posibilidad de identificar oportunamente, esta es la clave, oportunamente esos signos o síntomas de alarma que nos ayuden a brindar a ese niño un tratamiento oportuno y en la medida de lo posible como objetivo tratar de evitar complicaciones o algún proceso de gravedad. Y aquí precisamente, aprovechando que acaba de mencionar lo del tratamiento, doctora, una parte importante, porque precisamente el resfriado común llega a ser de las patologías más comunes, ¿verdad? Valga la redundancia. No un tratamiento detallado a lo mejor para evitar la automedicación, pero ¿qué nos pudiera decir acerca del tratamiento de las infecciones respiratorias? Ok, bueno, como ya mencionamos al inicio, las enfermedades respiratorias agudas son afortunadamente procesos autolimitados, es decir, un aproximado de duración va entre 7 y hasta 10 días, ¿sí? ¿Qué quiere decir autolimitado? Quiere decir que muchas veces, aún si no damos algún tratamiento específico, la enfermedad se va a quitar y el periodo de tiempo esperado es entre 7 y 10 días. Ahora, el tratamiento va enfocado siempre a mejorar los síntomas, ¿sí? ¿Qué síntomas? Pues no sé, tal vez la fiebre, mejorar la tos, mejorar la congestión nasal, todo aquello que pueda condicionarme malestar en mi niño, ¿sí? En este caso, las recomendaciones van más enfocadas, por ejemplo, al uso de algún medicamento para la fiebre, que llamamos nosotros antipiréticos, ¿sí? Se pueden utilizar sin mayor problema y eso también tiene un efecto antiinflamatorio o desinflamatorio que nos va a ayudar también a mejorar parte del dolor o de la inflamación que está presentando mi niño. El uso de antihistamínicos, que son aquellos medicamentos que utilizamos a veces para disminuir lo que es la congestión o el moquito, realmente en la edad pediátrica no se aconseja de manera rutinaria su uso, y mucho menos en aquellos niños. Hay estudios que lo refieren en menores de 2 años, pero incluso hay otros que dicen de 12 años hacia abajo no se recomiendan. Y lo habitual es verlos. Con mucha frecuencia se utilizan. ¿Cuál es el problema de estos medicamentos o por qué no utilizarlos? No quiere decir que no se puedan utilizar. Sí se pueden utilizar, pero siempre y cuando tengan la indicación, ¿sí? De manera particular, y hay estudios que respaldan esto, en menores de 2 años definitivamente no se aconseja su uso, ¿sí? Porque tienen o tendríamos mayor riesgo de efectos secundarios o efectos adversos asociados precisamente a este tipo de medicamentos. ¿A qué me refiero con efectos adversos o secundarios? Principalmente nos pueden causar sedación o que nuestro niño se la pase dormido la mayor parte del día. Y eso implica también complicaciones. No nada más va a decir la mamá, bueno, pues que se duerma, ¿sí? Pero no es nada más el que se quede dormido, sino que ¿cómo le va a hacer para despertarlo y darle de comer? O sea, si ya me dejó de comer porque le dolía la garganta y ahora se la pasa todo el día dormido, ni siquiera se puede tomar el biberón porque está tumbado por el medicamento, entonces realmente no se aconseja su uso. Otro de los medicamentos que se utilizan con mucha frecuencia y que también se presta para automedicación son los jarabes para la tos. Estos medicamentos como tal tampoco se recomienda su uso de manera rutinaria, mucho menos automedicarse o automedicar a los niños. Hay que recordar, o voy a hacer aquí un paréntesis, la tos en todos, no nada más en los niños, sino también en los adultos, es un mecanismo protector. Ojo,
protector. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por el hecho de que mi niño tenga tos, no quiere decir que esté o más enfermo o que esté mal, al contrario, se está defendiendo de esa enfermedad que tiene o de ese problema que está presentando. ¿Cuál es la función de la tos o por qué es protectora? La tos nos va a ayudar precisamente a movilizar o a aventar esa flema, esas secreciones que pueden acumularse a nivel pulmonar y que si nosotros al automedicar con jarabes para la tos o como médicos incluso el recetar un jarabe para la tos, estamos favoreciendo uno, primero, no vamos a quitar la tos. Eso también es importante informar a los papás. Yo doy un medicamento para la tos, no es para quitarla, es para disminuir la tos, ¿sí? Pero el problema con estos medicamentos es que si yo disminuyo la tos o dejo que mi niño tosa menos veces o de las que él requiere por el proceso que está presentando, voy a favorecer que esas secreciones, esa flema, por poner un ejemplo burdo, se queden estancadas. ¿Y qué va a pasar con estas flemitas? Pues favorecemos que se infecten o se sobreinfecten y vienen ahí los problemas o la complicación que es la neumonía. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón no se recomienda su uso. Como médicos, pues utilizarlos con mucha precaución y como mamás, por favor, no automedicar a los niños, ¿sí? ¿Qué otros medicamentos se utilizan o se pueden utilizar en resfriado común específicamente? Por ejemplo, los anticongestivos que utilizamos a veces, los spray nasales. Esos medicamentos, hay algunos estudios donde dice que sí son recomendados, pero también depende de la edad y en este caso, si los vamos a utilizar, no se utilizan por periodos mayores a 3 a 5 días porque tienen un efecto que mencionan de rebote, ¿sí? Entonces, sí los podemos utilizar para disminuir la congestión nasal que puede tener mi niño y que, como ya lo platicamos anteriormente, me puede condicionar datos de dificultad respiratoria. Entonces, ese sería a lo mejor uno de los medicamentos que sí podríamos utilizar. Pero vuelvo otra vez, mamás, no porque ahorita estamos diciendo que sí se puede utilizar, vayan y lo compren, no. Tiene que ser previa valoración médica, ¿de acuerdo? Claro, es importante el apunte que hace, no más de 3 a 5 días de uso, para que precisamente no tengamos ese efecto de rebote, en especial porque muchos de los niños a una edad temprana a lo mejor no sabemos si está presentando un cuadro de rinitis alérgica como tal, si es un niño que va a ser atópico y va a tener pues esta tendencia a presentar pues congestión nasal en diferentes puntos del año, ¿verdad? Sin que estén asociadas. Entonces el estarlo usando de manera repetida, pues nos puede terminar perjudicando más que ayudándonos. Y pues bueno, doctora, una vez después de abordar el tratamiento, la parte principal y qué es lo que buscamos siempre en medicina, ¿cómo podemos prevenir este tipo de enfermedades? Yo creo que en toda, bueno, no creo, está bien descrito que para evitar tener una enfermedad lo más importante es la parte preventiva, lo que hay que evitar, el cuidado, etcétera. No es de, bueno, ya me enfermé y voy con el médico que me dio medicamentos, sino siempre la prevención. En cuanto a las enfermedades respiratorias agudas, la parte preventiva, pues es principalmente la higiene, las medidas de higiene, lavado de manos constante. Si yo soy quien está enferma, pues por ejemplo, si me limpio la nariz o voy a toser, lavarme las manos de manera inmediata o evitar tener contacto con otros objetos que yo misma pueda contaminar, ¿sí? En su defecto, por ejemplo, si no tengo la opción de lavarme las manos, pues el uso de alcohol en gel es una de las opciones. El saludo de etiqueta que estamos escuchando prácticamente todos los días, que es el toser con el ángulo interno del codo. Por ejemplo, si yo me limpio la nariz, esos pañuelitos deben de ir directo al cesto de la basura, no los voy a dejar en la mesa, no los voy a echar a la bolsa, etcétera, ¿sí? Otra de las medidas es una ingesta alta en líquidos o tomar abundantes líquidos es una de las mejores recomendaciones porque aparte el tomar mucho líquido nos va a ayudar a
que esas secreciones, es decir, ese moco, esa flema, sean más fluidos. ¿Qué quiere decir que sean más fluidos? Pues que sean más aguaditos y de esa manera facilite que yo los pueda expulsar o los pueda sacar, ¿sí? Lo mismo es en los niños. En aquellos, por ejemplo, en los lactantes que dependen siempre de la alimentación que da mamá o de los tiempos de mamá, es muy importante estar pegados con ellos porque como ya lo dijimos, van a disminuir su ingesta de alimento y es muy importante estar atrás de ellos para que esos líquidos no bajen, sino que el aporte sea adecuado. Otra de las medidas preventivas pues es evitar fumar cerca de los niños, en el caso de aquellos papás que sean fumadores, evitar prender leña o encender braseros en habitaciones cerradas o dentro de la casa, ¿sí? Si lo hacemos afuera, pues también evitar que los niños estén cerca del humo, de la exposición por humo. Evitar también los cambios bruscos de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo a mi niño, lo traigo arropado con 2, 3 cobijas y lo saco a la calle repentinamente. El aire aquí en Zacatecas en este tiempo, pues ya nos podemos dar cuenta que es frío, es seco, ¿sí? Y eso puede condicionar también un cambio brusco de temperatura en mi niño y favorecer un cuadro respiratorio. Otro punto importante para la prevención, pues es evitar convivir con personas que tienen alguna enfermedad respiratoria, ya lo mencionábamos por la cuestión del contagio, estar limpiando constantemente las áreas, en este caso en los niños estar limpiando de manera constante sus juguetes. Hay que recordar que también en la etapa de los lactantes o los niños cuando son pequeños, casi todos en general cuando hablamos menores de 5 años tienden mucho a llevarse los objetos a la boquita, a chuparse las manos, etcétera. Entonces también, además de limpiar sus juguetes, estar constantemente lavando o limpiando sus manitas para evitar tener más contagios. Excelente. Y una parte muy importante que nos toca ver muy seguido en la consulta, el hecho de las vitaminas, que nos digan, oiga, ¿me puede dar unas vitaminas para mi niño para que no se me enferme? ¿Las vitaminas o suplementos son realmente útiles para prevenir enfermedades, doctora? Bueno, hay muchos estudios recientemente que se están realizando. Como tal, ninguno de los estudios hace recomendación del uso habitual de las vitaminas, ¿sí? Sin embargo, lo que se ha visto en esos estudios, voy a hablar específicamente de 3 vitaminas, que sería la vitamina A, la vitamina C y la vitamina D. Estas 3 vitaminas se pueden emplear en este tiempo, pues sobre todo para no evitar, el uso de vitaminas no va a evitar que mi niño se enferme. Sin embargo, en los estudios lo que se ha visto es que disminuye la presencia de los síntomas o la intensidad de los síntomas, mas no evita que se enfermen, ¿sí? En el caso particular, por ejemplo, de la vitamina D, lo que se ha visto, y de hecho hay varios estudios publicados en la página de la Organización Mundial de la Salud, y esto también se está tomando mucho auge ahora con la cuestión de la pandemia, lo que se ha visto es que aquellas personas que tienen una deficiencia en vitamina D tienen mayor riesgo de enfermarse, pero esto es más que nada porque la vitamina D participa dentro de o refuerza lo que son las defensas, hablando específicamente de la inmunidad innata, y por esa razón sí se podría recomendar el uso de vitamina D siempre y cuando se realice de manera regular y no en dosis altas por periodos cortos, ¿sí? Algo también aquí importante es que realmente hasta ahorita no está establecida, digamos, una dosis adecuada que nos ayude a prevenir estas enfermedades o que se vea que tiene ese efecto protector. No hay algo establecido. Lo que más refieren en los estudios es el uso regular, ¿sí? El estar utilizando de manera regular el uso de vitaminas. Ahora, voy a hacer aquí también otro paréntesis y quiero hacer el comentario de que, bueno, si mi niño, yo como mamá aseguro que mi niño tenga una alimentación adecuada, donde esté consumiendo de todos los grupos alimenticios, realmente no necesito darle más.
solo asegura una alimentación adecuada. Con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque las vitaminas, ¿de dónde las adquirimos nosotros? De los alimentos. Entonces, si yo tengo una buena alimentación, si yo tengo un buen consumo de todos los grupos alimenticios, no como a deshoras, no me malpaso, etcétera, sino que mi alimentación es balanceada, no necesito por qué tomar vitaminas ni suplementos, ¿sí? Ahora, en cuanto a la vitamina C, los estudios también son muy similares a lo que se ha hecho con la vitamina D, pero aquí hace énfasis, por ejemplo, a que el uso de vitamina C no disminuye la presencia de la enfermedad respiratoria, sino solo acorta los síntomas, pero en aquellos pacientes, aquí vamos a hablar, por ejemplo, de los adultos, aquellos pacientes que están sometidos a un estrés constante, o que tienen una gran actividad física, sí tiene un efecto o una disminución de los eventos respiratorios, pero solo en ese grupo de personas. En el resto de la población realmente no hubo ninguna diferencia, solo disminución de los síntomas, ¿sí? Y hablando de la vitamina A nos ayuda a mejorar lo que es la función pulmonar, o sea, también tiene por ahí un efecto a nivel de la mucosa que nos genera un efecto protector. Sin embargo, lo mismo, no hay una dosis establecida con la cual digan, bueno, si consumimos tal dosis en este periodo de tiempo, no me voy a enfermar. No, solo disminuye la presencia de los síntomas o la incidencia de los síntomas, o nos va a ayudar a que ese proceso sea un poco más leve. Muy bien, muchísimas gracias por aclarar esto y precisamente hacer el apunte. Ojo, hay que ser claros en esto, como lo dijo la doctora. Si su niño o nuestros niños reciben una buena alimentación completa y balanceada, realmente no es necesario la suplementación, porque ahorita se ha visto ese auge de, a pesar de que se sepa que la dieta ha sido suficiente, que la dieta es balanceada, se otorgue vitaminas como tal, como medida de tratamiento para disminuir la duración de la enfermedad, para mejorar los síntomas, diferentes situaciones, y entonces hay que apuntar a eso. A veces, si ya no es necesario, bueno, no hay necesidad de estarlas otorgando siempre y cuando se garantice la adecuada alimentación, ¿verdad? Ahora, además, la vitamina A, pues como sabemos, cada jornada nacional de vacunación, por ahí antes del tiempo de frío se empieza a aplicar de manera profiláctica, ¿no? Junto con algunas vacunas. Entonces ahí ya va a haber una dosis previa de vitamina A y ojo con eso, recordemos que en dosis altas pues la vitamina A también puede tener un efecto de intoxicación, entonces vámonos con cuidado, hay que dar toda la información bien y sobre todo pues bueno, tratar de fomentar la adecuada alimentación en vez de irnos más directo hacia la suplementación. Luego a veces sucede un evento muy común que es el de la ingesta de alimentos chatarra entre comidas y entonces ya a la hora de que son los alimentos más nutritivos no los esté recibiendo y entonces se acude a una valoración médica comentando que se otorguen las vitaminas como un medio para que le dé más hambre o para que suba de peso. Y ojo, lo principal es la alimentación. Doctora, pues aquí no sé, me parece... Lo que pasa, acaba de mencionar algo muy importante que es referente a la vacunación. De las principales formas que tenemos también de prevenir estas enfermedades es tener esquemas de vacunación completo. Y ojo aquí porque estos niños, estamos hablando, como ya lo mencionábamos desde el inicio, menores de 5 años son dependientes completamente de mamá y mucho va a depender de lo que hagamos como familia o como mamá para esos niños. Una parte que nos corresponde y que es nuestra responsabilidad como adultos es llevar a nuestros niños a que reciban esa vacunación. Ahora, desafortunadamente, estamos pasando por un tiempo en el que hay desabasto de vacunas, pero, por ejemplo, una vacuna que corresponde para este tiempo, bueno, 2 vacunas que corresponden para este tiempo es influenza y es neumococo, ¿sí? Y población de riesgo sigue siendo menores de 5 años, ¿sí? Ahora, no estamos hablando, por ejemplo, de aquellos niños que tienen además factores de riesgo, ¿sí? En quienes, independientemente de que no sean menores de 5 años,
pero mi niño es asmático, mi niño es alérgico, mi niño tiene una enfermedad del corazón, mi niño tiene una enfermedad neurológica, ellos se consideran población de riesgo y también deben ser llevados a vacunación, ¿sale? Entonces, eso, créanme que les va a generar mucha protección. Ahora, además de estas vacunas, o más bien de los principales gérmenes que se van a asociar a estos procesos infecciosos, varios de estos virus es prevenible por vacunación. Y hago énfasis, por ejemplo, influenza, neumococo, Haemophilus influenza tipo B, etcétera. Entonces, con mayor razón hacer énfasis en la que sí podemos evitar a mi niño con la vacunación, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, los suplementos vitamínicos sí se pueden administrar, sobre todo si mi niño o tengo yo un niño que tiene factores de riesgo, aun si lo que los estudios dicen que es poquito, tal vez darle el beneficio yo creo que es valorable y es correcto. Esa sería mi opinión. Pero igual, a lo mejor dentro de los mismos médicos o pediatras, a lo mejor podemos diferir un poco en ese aspecto, pero bueno, hablando específicamente de niños con factores de riesgo, tal vez sí valdría la pena brindarles la protección, pero volvemos otra vez al tema de la alimentación, que bueno, eso sería muy importante también. Claro, y qué bueno que hace ese apunte porque en efecto, pues la medicina no son recetas de cocina y es muy difícil también tener concilio en prácticamente todos los puntos, ¿no? Pero si no hace un daño y puede aportar un beneficio, pues bueno, vale la pena intentarlo, como lo comenta la doctora, de manera muy acertada, ¿verdad? En especial en aquellos con factores de riesgo en los que eso pudiera, por pequeñito que fuera el cambio, pues bueno, llegar a ayudarnos. Doctora, me parece que el tema lo hemos abordado por completo. No sé si hubiese algún punto que quisiera retomar o algún apunte extra que quisiera hacer. Ok, sí quiero hacer un comentario que, bueno, si ya para cerrar el tema, si es así, hacer énfasis en los datos de alarma. Datos de alarma o aquello que voy a vigilar a mi bebé y vuelvo a hacer énfasis, datos de alarma. Alarma quiere decir que debo acudir a atención médica inmediata. No tengo por qué esperarme a su cita, no tengo por qué esperarme a ver si le vuelve a dar, a ver si se le baja con esto que le voy a dar. No. Ante un signo o dato de alarma, yo debo de llevar a mi niño a atención médica inmediata. Y por inmediato quiere decir lo que me quede más cerca. O sea, si al lado está una farmacia, voy a la farmacia. Si está el médico enfrente, voy con él, con quien sea. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían esos datos de alarma que voy a vigilar en mi niño? Vamos a vigilar datos de dificultad respiratoria. ¿Cuáles serían esos datos de dificultad respiratoria? Que lo noten ustedes, que respira más rápido, que respira más agitado, como si hubiera corrido un maratón, empieza a respirar muchas más veces, que al respirar se marquen o se hundan sus costillitas cuando respira, que le bote o le brinque mucho su pancita al respirar. Incluso un dato de alarma y que muchas veces las mamás, tal vez por esta falta de información por parte de los médicos, que no llegan a identificar de manera oportuna estos datos de dificultad respiratoria que son iniciales, los niños llegan a caer en un periodo donde empiezan después a respirar más lento, como si estuviera normal, ¿sí? Y no porque lo vean así quiere decir que ya mejoró, al contrario, ese niño ya se está cansando de que estaba primero respirando muy rápido, ya se cansó y ¿qué empieza a pasar? Empieza a respirar más lento porque ya está cansado y ese es un signo ya de gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, con mayor razón hay que acudir a valoración. Otro dato de alarma sería que lo noten ustedes muy decaído, con mal aspecto general, batallan para despertarlo, quiere estar dormido todo el tiempo, lo notan incluso pálido o puede verse incluso morado, sobre todo a nivel de la boquita. Esos también son datos de alarma. Que otro, la fiebre. La fiebre, estamos hablando específicamente, fiebre sería 38 grados hacia arriba, ¿de acuerdo?
37.5 todavía se considera una temperatura normal. A veces eso se presta a confusión con mamá. Es que tenía fiebre, ¿cuánto le tomó? Tenía 37.5, está normal. 38 grados hacia arriba, fiebre. Un dato de alarma, ya quedamos que la fiebre es uno de los signos o de los síntomas que puede tener mi niño. Entonces, ¿cuándo voy a saber qué es o cuándo voy a alarmarme o saber que es algo que no está normal? Cuando esa fiebre persista por más de 3 días, ¿de acuerdo? Y más si ya iniciamos un tratamiento, ya tiene 3 días con el tratamiento y el niño persiste con fiebre, ese sería un dato de alarma, ¿de acuerdo? Datos incluso de deshidratación. ¿Por qué se deshidratan? Porque ya mi niño de tanta molestia que tiene para pasar el alimento me ha dejado de comer. No me acepta ni la leche, no me acepta ni los líquidos, entonces sí pueden llegar a deshidratarse. No es lo común, afortunadamente, pero insisto otra vez, sería un dato de alarma que yo debo de vigilar en mi bebé, ¿sale? Y aquí pues dentro de lo más importante de esta charla, pues como ya lo mencionamos, identificar signos de alarma de manera oportuna y acudir a atención médica inmediata. Las medidas preventivas, que es algo muy importante, ¿sí? El acudir al médico o una valoración médica desde los primeros síntomas que presente mi niño y sobre todo no automedicarse o no automedicarlos, ¿sí? Y pues acatar las recomendaciones que realice el médico una vez que haya sido valorado el niño. Excelente. Qué bueno que cierra con estos apuntes porque precisamente es muy importante y algo clave pues para que no se nos vayan a complicar por ahí los chiquitines. Doctora, pues ha recibido bastantes saludos, no hay por ahí una pregunta como tal, pero la están saludando por ahí el doctor Isaac Saldaña, neumólogo, le estaban dando saludos. Por ahí Dana Sandoval le dice que qué importantes son estos datos de alarma y en estos momentos que estamos en casa con los niños. Sidla Cervantes, excelente, muchas gracias por compartir, un abrazo. Willy García Montoya, buenas noches, excelente información. Y entre otros comentarios, pues bueno, todos felicitándola por la información que nos brinda, la verdad bastante útil. A mí también me tocó aprender mucho el día de hoy. Ojalá por ahí se pueda difundir este video, que las mamás están por ahí en estos tiempos muy cerca con sus niños batallando con las clases en línea. Bueno, se tomen un momentito para ver este video, compartirlo, pasárselo ahí a las personas que sean de su círculo social y bueno, ayudar a esto, a que se difunda la información que nos ayude a preservar la salud o bien a restablecerla de la manera más adecuada. Yo me despido agradeciéndoles a todos los que nos siguieron, a todos los que están compartiendo y sobre todo a usted, doctora, por brindarnos parte de su tiempo para hablarnos un poquito sobre las infecciones respiratorias en los niños. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que se dieron el tiempo de escuchar la charla y pues de seguirla. Esperemos que la información les haya sido de utilidad y lo que se ofrezca estamos aquí para apoyarles. Excelente. Pasen una muy bonita noche. Voy a detener la transmisión. Hasta